El Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la falta de competencia del Gobierno de Aragón para limitar derechos fundamentales formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Vox, y para lo cual su portavoz, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha concluido que su Gobierno no tenía competencias para promulgar los decretos que restringían los movimientos de los ciudadanos de las 3 provincias aragonesas y ordenaba el toque de queda. Los magistrados señalan que la Ley Orgánica de 1981, que regula los estados de alarma, sección y sitio, no prevé que se puedan delegar estas competencias en los presidentes de las comunidades autónomas. También reiteran que la restricción del derecho fundamental de la libertad de movimientos solo es posible cuando se acuerda en un estado de excepción y no de alarma. El mismo Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya había planteado recursos de inconstitucionalidad por los decretos de 18 de diciembre y de 25 de octubre sobre cuestiones similares y también le dieron la razón. También el Tribunal Constitucional, en junio de 2022, dio la razón al Tribunal Superior de Justicia de Aragón cuando planteó la ilegalidad de la reforma de su Gobierno, que dejaba en manos de los Tribunales Superiores de Justicia avalar o no las restricciones aprobadas en el desgobierno que resultó ser la mal llamada cogobernanza. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que declara que el Gobierno de Aragón no tenía competencia para restringir derechos fundamentales, sigue justificando la utilización de atajos legales para el logro de un fin. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Lambán. No declara que el Gobierno careciera de competencias para restringir derechos fundamentales. Lo que indica la sentencia es que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la delegación que el Gobierno de España hizo sobre los gobiernos autonómicos en la gestión del segundo estado de alarma declarado. Esta designación se había realizado en el Real Decreto de declaración del estado de alarma y con su prórroga. Y en base a dicho pronunciamiento, el Tribunal Constitucional entendió que las autoridades delegadas no eran procedentes desde el punto de vista de la ley. Pero lo que también está absolutamente claro, señor Morón, es que el Gobierno de Aragón es competente en materia sanitaria, que sí gozaba de competencias para la adopción de las medidas sanitarias que se acordaron, incluidas las que han sido anuladas por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y que esta competencia se mantiene a pesar de la inconstitucionalidad de la actuación del Gobierno de España, que es lo que realmente el Tribunal Constitucional ha entrado en el fondo. Y tal competencia, la del Gobierno de Aragón en materia sanitaria, lo es, además de por el propio Estatuto de Autonomía, por la Ley Aragonesa 3/20, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia, que nadie ha dicho que sea inconstitucional, sino todo lo contrario, por la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud, por la Ley 14/1986 General de Sanidad, por la Ley 33/2011 General de Salud Pública y por la Ley 5/2014 de Salud Pública de Aragón. Sorprende mucho, por otra parte, que a ustedes les esté preocupando más si se cumplió o no se cumplió la ley, que siempre intentamos en todas nuestras medidas que se hiciera cumpliendo la ley. Sorprende más que se dedican a esto a toro pasado, además, que a la propia protección de la salud y la vida de los aragoneses, que es lo que entonces nos dedicamos nosotros con uñas y dientes y anteponiéndolo por encima de cualquier otra consideración. Gracias, señor presidente. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Bien, señor Lambán, la pregunta que le hemos formulado consta de 2 partes. La primera parte hace referencia a de qué forma, saltándose la Constitución, afrontaron la crisis tanto el Gobierno de España del señor Sánchez como el suyo propio. Y la segunda, a la que no me ha respondido, espero que me responda en esta segunda intervención, es si sigue justificando la utilización de atajos legales para el logro de un fin. Mire, el artículo 9.1 de la Constitución establece que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Usted es consciente de que la vulneración del principio de legalidad pone en peligro la propia democracia, la libertad? Porque, mire, usted justifica los medios que sean para conseguir un fin. En ese sentido, y en este caso, ha sido la protección de un bien, el bien mayor ha sido la salud, el que ha querido proteger. Pero, mire, después, ¿cuál será? ¿Cuál utilizarán? ¿El cambio climático? ¿La inseguridad ciudadana?
¿Cuál será la excusa que utilizarán para restringir nuestros derechos y libertades? Desde Vox consideramos que su Gobierno ha emprendido una deriva muy peligrosa, siguiendo la estela marcada también por su presidente, el señor Sánchez. Por todos es conocida la falta de escrúpulos que tiene el señor Sánchez a la hora, por ejemplo, de elegir sus socios de Gobierno, a la hora de pisotear derechos y libertades, a sacar delincuentes de la cárcel, a indultar a facciosos, a eliminar delitos del Código Penal, como la malversación o la sedición, para favorecer y contentar a sus socios separatistas con el único fin de continuar un minuto más en la Moncloa. No ha dudado en intentar un asalto al Poder Judicial en uno de los episodios más graves que podemos recordar en las últimas décadas de ataque al Estado de Derecho. Por no olvidar, como hemos hecho referencia anteriormente, a esos 2 estados de alarma declarados inconstitucionales por sendos recursos que presentó el partido al que yo represento, el partido Vox, que son solo un ejemplo de la radicalidad de las que acusan a nuestro partido. Radicalidad en la defensa de la legalidad. A veces, señor Lambán, el problema no es que no haya solución. El problema es que no se tiene la capacidad suficiente para buscar una solución. Y eso es lo que les ha ocurrido a ustedes. No podemos, para finalizar, más que manifestar nuestra preocupación por la situación y por la forma tan reprochable de gobernar que está teniendo el Partido Socialista. Una actitud que responde a lo que últimamente se viene a llamar el PSOE State of Mind, en el que están ustedes instalados y en el que todo parece que se puede justificar. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Bueno, imagino que por ahí irán los tiros de la intervención de Tamames en la próxima moción de censura del Gobierno de España. Mire, señor Morón, lo considera usted un hombre decente y me parece indecente que utilice la salud y la vida de las personas para hacer política en asuntos que nada tienen que ver ni con la salud ni con la vida de las personas. Ustedes seguramente hubieran afrontado la pandemia al modo de Bolsonaro o de Trump. Y lo que tendríamos en este momento serían muchísimos más muertos enterrados en los cementerios de España que los que ha habido con la gestión que ha hecho de la pandemia España, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que ha sido una gestión bastante equiparable, por no decir mejor, que la del resto de los países europeos. Lo que pasa es que ustedes, como el Partido Popular, en vez de ayudar a solucionar la crisis, se dedicaron a utilizarla para intentar desgastar políticamente al adversario, lo cual es absolutamente indecente, por no decir directamente obsceno. El Gobierno de Aragón tenía competencias para hacer lo que hizo. Nunca buscó atajos legales. Señor Morón, intentamos siempre hacer las cosas de acuerdo con la ley. Yo no tomé una sola decisión de carácter político. Me atuve siempre a refrendar lo que los técnicos sanitarios y los asesores jurídicos del Gobierno de Aragón dijeron que había que hacer. Y, desde luego, nada de lo que hicimos lo hicimos con ánimo de saltarnos la ley ni de buscar atajos. Y, de hecho, hasta ahora los tribunales, cuando han juzgado exactamente nuestras acciones, incluso contraviniendo al Tribunal Superior de Justicia, nos han dado la razón. Nada de lo que hicimos ha sido rechazado. Señor Morón, algo teníamos que hacer cuando veíamos que había que tomar medidas que en unas comunidades autónomas los tribunales superiores de justicia aceptaban y en la nuestra no aceptaban. E hicimos algo de lo que estoy muy orgulloso. Hicimos una ley, la única ley que una comunidad hizo a lo largo de la pandemia, que sirvió para salvar muchas vidas en la comunidad. Una ley, por cierto, que nadie ha rechazado. Una ley que nadie ha declarado ilegal. Y, desde luego, me extraña que usted, como persona decente y, además, como persona con una sensibilidad sanitaria acreditada, toda vez que es médico, me extraña que usted utilice este debate para enredarlo con otras cuestiones que, en mi opinión, le debería dejar usted a un hombre tan coherente a lo largo de su vida política como el señor Tamames. Gracias, señor Lambán.